Bien, hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Les doy la bienvenida nuevamente aquí a nuestra iglesia para tener comunión con el Señor, tener comunión unos con otros también. Y en esta mañana vamos a continuar tratando el tema de la seguridad de la salvación. Hemos venido tratando ya 3 exposiciones acerca de la seguridad de la salvación. Y en esta mañana yo quisiera que abramos la escritura en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Y vamos a hablar acerca de cómo buscar la seguridad de nuestra salvación, cómo es que nosotros debemos hacerlo, cómo buscar la seguridad de nuestra salvación, cada uno de nosotros. Y esto lo vamos a leer ahora, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice la palabra del Señor, por la cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Bien, esto es un mandamiento, como nosotros vamos a ver a lo largo de la exposición del día de hoy. Es un mandamiento que hace para cada uno de nosotros. Procurad. No es una alternativa, entonces. No es una alternativa. Dios no nos dice, bueno, si tú deseas, en el momento en que tú quieras, puedes hacer firme la vocación y elección, pero no tienes por qué apurarte, ya en su debido tiempo tú lo vas a hacer. No, la Escritura no nos enseña eso. Es un mandamiento para cada uno de nosotros, y como les digo, vamos a meditar un poquito más adelante, un poco más profundo también en este pasaje de la Escritura. Yo quisiera que todavía hagamos un poco de introducción en nuestro tema. Y por la gracia del Señor Jesucristo, nosotros hemos tenido el privilegio de escudriñar su palabra en cuanto a la doctrina de la seguridad de la salvación, comenzando con una meditación acerca de la relación que un creyente tiene con el pecado, hasta profundizar las palabras de Dios cuando nos dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, en la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Y ese testimonio se manifiesta primeramente en un corazón de carne con la disposición y el propósito de obedecer al buen Salvador. Obediencia que se expresa en actos de santidad, en palabras santas, se expresa en una vida caracterizada por la piedad y el temor reverente al Dios vivo. Ese es el testimonio que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Hemos visto que el Espíritu Santo no nos susurra al oído. El Espíritu Santo no se va a revelar en un sueño para decirme que yo soy salvo. El Espíritu Santo lo que va a hacer es obrar dentro de mí un principio nuevo que va a hacer Él por medio de mi persona, que mis actos, mis pensamientos ahora sean actos completamente diferentes a los que yo tenía antes. Ahora yo vivo para el Señor y el Señor vive en mí. La perseverancia de los santos. ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros acerca de la perseverancia de los santos? Es precisamente esto que nosotros estamos mencionando. Una perseverancia en santidad. Una perseverancia en santidad, pero no es una perseverancia obrada de por sí, por uno mismo. O sea, no soy yo el que está perseverando en la santidad, no soy yo el origen de esa perseverancia, sino que es Dios el origen, el promotor de esa perseverancia de los santos. Es una acción de Dios en la obra santificadora de aquellos quienes fueron elegidos por el Padre, redimidos por el Hijo y regenerados o convertidos por el Espíritu Santo. La perseverancia de los santos es la perseverancia santificadora de Dios sobre los redimidos. Cuando en Juan 17:17 la palabra dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y habíamos estado meditando nosotros precisamente esta mañana cómo es que
es la obra santificadora. Y hay dos posiciones en la teología. Hay una posición que se conoce como la santificación monergista y la santificación sinergista. Estas son las dos posiciones. Monergista es cuando Dios está obrando la santificación, solamente Él en su soberana voluntad, y la sinergista es donde el hombre colabora en su propia santificación. Algo que nosotros debemos de mencionar y que también habíamos estado compartiendo esta mañana es acerca precisamente de esta acción santificadora. Cuando la Escritura dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, nos enseña a nosotros primeramente quién es el agente de la santificación. Es Dios. Aquí Cristo nos está diciendo que Dios el Padre es el origen, es la fuente de esa santificación en el creyente. Y también nos dice cuál es el medio para que nosotros seamos santificados. El medio es la palabra de Dios, la Biblia. No puede haber una santificación sin la Biblia. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que Dios comienza esta obra santificadora? Por eso es que la Escritura dice de que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo les voy a preguntar, ¿por qué es que nosotros abrimos la Biblia? ¿Qué hay? ¿Qué es el impulso que tenemos dentro de nosotros para abrir la Escritura, escudriñar la Escritura, aplicar la Escritura a nuestras vidas? Es por nosotros mismos. O sea, quiere decir de que un día quizás yo digo, bueno, voy a leer la Biblia. Se me ha ocurrido leer la Biblia esta mañana, y tal vez mañana yo diga, hoy no quiero abrir la Biblia. La Biblia, recordemos, es la fuente de la santificación. Y Dios obra en nosotros el querer así como el hacer por su buena voluntad. Y si Dios se ha propuesto santificarnos, tenemos que preguntarnos ahora, ¿es Dios soberano en la santificación del pecador? Si vamos a comenzar a ver de que la Escritura nos enseña que la salvación es pasada, la salvación es presente y la salvación es futura, y que Dios es soberano en la salvación, entonces es evidente de que Dios tiene una participación activa en la santificación, porque la santificación es parte de la salvación presente. Acuérdense, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces Dios tiene que asegurarse que aquellas personas que escogió Él en la eternidad pasada, el Cristo de la gloria dio su vida, los redimió y el Espíritu Santo los convirtió, el Señor se asegura de que todos y cada uno de ellos sean santificados. ¿Cómo lo obra? No lo vemos. No vemos. Sin embargo, hay una explicación. La razón por la cual nosotros abrimos la Escritura es porque Dios nos impulsa a eso. Ahora, es evidente que la santificación se demuestra en nuestras propias vidas. La gente ve, observa que somos la misma persona, tenemos el mismo rostro, sin embargo somos diferentes. Las personas notan la santificación, las personas ven un cambio radical. Como ya habíamos dicho nosotros, no existe un cristiano de la agencia del servicio secretos, no hay. Que esté ahí camuflado en el mundo y que si no dice que es cristiano, nadie se va a dar cuenta. Eso no es verdad. Dios se asegura de santificar a los que son suyos. ¿Cómo obra eso? No lo entendemos. ¿Cómo es que la soberanía de Dios obra en la santificación y la responsabilidad humana obra en la santificación? No lo entendemos. Es así como un televisor. Un televisor, nosotros no sabemos qué es lo que puede hacer hasta que esté conectado a la electricidad, esté enchufado a la electricidad. Podemos tener un control remoto y tratar de encenderlo, pero mientras el televisor no esté conectado a la fuente de poder, no puede hacer nada ese televisor. Simplemente es inútil, no sirve. Y tal vez allí nosotros recordamos la palabra de Cristo cuando dice, separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Es verdad, yo me estoy santificando, pero es Dios quien me santifica, es Dios la fuente, es el poder de esa santidad. La obra en la cruz del Calvario es una obra poderosa. Es la obra que regenera, es la obra que justifica, es la obra que santifica, convierte y glorifica. Si no hay santificación, no hay glorificación. Eso es algo que tenemos que entender. Si no hay santificación, no hay glorificación.
Ya hemos dicho ya que sin santidad nadie verá al Señor, dice Hebreos 12:14. La santidad es pues la demostración que Dios nos ha amado desde antes de la fundación del mundo, porque así es como comienza todo en la mente de Dios. Y así es como lo hemos visto nosotros en la Escritura, en Romanos capítulo 8, cuando dice: a los que antes amó, a estos también predestinó. Está hablando ahora de la salvación pasada, cuando nosotros no teníamos absolutamente nada que ver, no existíamos, estábamos en la mente de Dios y el Señor nos amó allí. Ahí es donde comienza la santificación, la salvación. Y luego el Señor dice: nos llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Esa es la posición presente. Ahora nosotros evidentemente no encontramos en ese orden, ordo salutis de Romanos 8, no encontramos la santificación, porque el apóstol Pablo nos está hablando a nosotros de todo, de toda la obra de Dios en la cual nosotros no tenemos absolutamente ninguna participación. Es verdad, en la santificación participamos, pero no como co-obradores de la santificación. Pero sin embargo nosotros conocemos que la justificación es el lado de la moneda y la santificación es el otro lado de la moneda. La santidad es la obra del Padre en nuestras vidas regeneradas. La santificación es el testimonio del Espíritu Santo, quien nos separa del pecado y nos separa del mundo, y nos va transformando a la imagen de Cristo. Ese es quizás un resumen de lo que hemos venido viendo nosotros. En Efesios también, en el capítulo 1, versículos 13 y 14, Efesios 1, 13 y 14, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hacia la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y dice: y habiendo creído en él. Habiendo creído en él. En nuestro versículo nosotros podemos observar una obra distinta a la fe, porque dice: habiendo creído en él, aquí está la obra de la fe, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y es la obra distinta que hace el Espíritu Santo por su poder. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El sello al que se refiere este versículo debe ser considerado como la seguridad de la salvación de un creyente. Es la seguridad. Pero sabemos nosotros también, y tenemos que mencionarlo, recalcarlo, de que hay falsos hermanos que no tienen ni la más mínima duda que estarán en el cielo. Eso es algo que muchas veces es sorprendente, porque vemos personas que son pues liberales, aborrecen la ley de Dios, viven sus vidas como el mundo las vive, pero ellos dicen de que van a estar con los santos en el cielo. Con los santos en el cielo. Y aunque pues yo no lo había puesto en mis notas, yo me recuerdo ahora de un escrito que hizo J.C. Ryle acerca de un hombre que va al cielo sin ser regenerado. Nosotros lo tenemos en un tratado también. ¿Qué haría un hombre así en el cielo? J.C. Ryle pregunta: ¿con quién de los santos se juntaría? Un hombre que ha aborrecido la santidad aquí en la tierra, ¿con quién? ¿Se juntaría con el apóstol Pablo? Después que él había hecho todas las cosas que el apóstol había condenado en sus cartas, ¿se va a juntar con Pablo en la eternidad? J.C. Ryle dice que un pecador en el cielo es el lugar más deprimente para él. Es un lugar de donde él mismo querría escapar. Y es que hay personas así, hay personas que no demuestran, no tienen esa marca de la santificación en sus vidas, pero ellos se enojan cuando alguien les dice que sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, así como va tu vida, tú no vas a ir al cielo. Pero también nosotros hay que reconocer que hay creyentes verdaderos quienes están llenos de dudas acerca de su salvación. Son creyentes genuinos. La gracia del Señor ha llegado a sus vidas,
Cristo ha obrado salvación, les ha dado el nuevo nacimiento, pero ellos dudan acerca de su salvación, y es de eso que nosotros estamos tratando. Y a veces, quizás, o ahora que estamos hablando nosotros así en este punto de creyentes que dudan de su salvación, tendríamos que preguntar por qué Dios no les da seguridad de salvación a los verdaderos creyentes en algunas ocasiones. Porque debemos reconocer que a veces los creyentes, una vez que hemos nacido de Dios, tenemos la fe y tenemos la confianza y tenemos la certidumbre que ahora sí somos hijos de Dios, pero hay otros hermanos que han sido regenerados, pero no. Yo estaba leyendo acerca de John Owen, había leído acerca de John Owen, de que él mismo reconoce que durante mucho tiempo él no tenía seguridad de su salvación, pero aún él estaba ministrando la palabra de Dios. Hemos escuchado también nosotros acerca de John Bunyan. John Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino, él también tenía muchas dudas acerca de su salvación, sobre todo cuando visitaba una iglesia, y en esa iglesia se estaba predicando acerca de la santidad de Dios o de la atrocidad o lo atroz que es el pecado. Él inmediatamente sentía dudas, sentía miedo, y otra vez regresaba a lo mismo, aunque evidentemente que Dios le había salvado. ¿Por qué Dios no les da seguridad de salvación a los verdaderos creyentes? Un creyente que duda de su salvación es porque mira los rastros de pecado que aún quedan en su interior. Y cuando hablamos los rastros de pecado, estamos diciendo que no es el pecado reinante cuando estaba en el mundo, sino el pecado remanente, ¿no? O sea, en la teología también hay una diferencia entre el pecado reinante y el pecado remanente. Por eso es que nosotros no somos completamente perfectos, todavía pecamos y tenemos que reconocer que pecamos. Y tenemos que buscar al Señor para pedirle perdón por los pecados que hemos cometido, y Él es fiel y justo para perdonarnos. Dios permite que el creyente entienda muy bien lo pecaminoso que es el pecado. Algunos escritores piensan de que los hermanos que están dudando de su salvación es porque Dios también los va a utilizar de una manera muy grande. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 2, versículo 19, Jeremías 2, 19, la palabra de Dios dice: te castigará tu propia maldad y tus apostasías te condenarán. Reconoce pues y ve que es malo y amargo el dejar al Señor tu Dios y no tener temor de mí, declara el Señor, Dios de los ejércitos. Qué tremendo, hermanos. Te castigará tu propia maldad y tus apostasías te condenarán. Reconoce pues y ve que es malo y amargo el dejar al Señor tu Dios y no tener temor de mí, declara el Señor, Dios de los ejércitos. Yo creo que todos nosotros, cuando en algún momento hemos pasado por pasajes como estos, inmediatamente ha venido temor a nuestras vidas. Temor a nuestras vidas. Y es que a veces nosotros no conseguimos tener la conciencia de lo pecaminoso que es el pecado cuando miramos a Cristo crucificado. Pero el pecado es malo, el pecado es horrible, el pecado mata. Podemos creer también que Dios deja sin seguridad a un creyente para que por un tiempo medite en el pecado, para conducirlo luego a la gracia y a la misericordia del Dios de ira. La gracia y la misericordia del Dios de ira. La ira es un atributo de Dios. Tal vez a muchos no les gusta hablar de la ira de Dios, pero Dios es un Dios de ira. Por un tiempo puede afligirse hasta conseguir la gracia de una seguridad que no será recortada. La persona que tiene una seguridad falsa de salvación tiene también una consideración baja de lo que es el pecado. Y esa visión baja del pecado lo convierte en una persona que se permite pecar con diferentes pecados. Se lo permite. El pecado, él no tiene miedo al pecado, no tiene una conciencia bíblica de lo que la Escritura enseña acerca del pecado y se permite pecar. Pero tener una visión baja del pecado es también tener una visión baja de Dios.
Es un Dios distinto, un Dios que no ve el pecado como algo desagradable. Es tener una visión baja de Dios, de su santidad, de su pureza. Es creer que Dios de alguna manera puede aún pasarme por alto algún pecado. A la pregunta, ¿le importa a Dios el pecado? ¿Le importa a Dios el pecado? Más allá de una respuesta de labios está la respuesta del estilo de vida de profesante. Si hay una persona que dice que sí, a Dios le importa el pecado es pecaminoso para Dios, bueno, y vemos que tiene una vida que no tiene en realidad temor de pecar, pues la respuesta está en su propia vida. En su propia vida. También cuando hablamos de la seguridad de la salvación, nosotros debemos de observar una lucha, una batalla interior, la lucha del viejo hombre contra el nuevo hombre. Es una lucha, es una batalla. Esta lucha de la carne contra el principio de la gracia depositado por Dios en el redimido muchas veces conduce a la carencia de seguridad de salvación. Es cierto, tenemos batallas dentro. Y nosotros hemos visto, pero ¿por qué viene este pensamiento a mi mente? ¿Por qué viene este pensamiento a mi corazón? Yo soy salvo. Yo creo que el Señor ha hecho la obra de redención en mi vida, me ha hecho nacer de nuevo. Entonces, ¿por qué viene esto a mi pensamiento? Y hay una lucha allí, una lucha interna. El pecado es una lucha interna en nuestro corazón, es una batalla en nuestra mente. Y cuando nosotros nos encontramos en medio de esta batalla, creemos que ese es un síntoma de que no somos salvos, ¿no? Más bien es un síntoma de que el principio de santidad está en nosotros, y ese principio de santidad debe prevalecer sobre el principio de la carne, por lo menos la mayoría de veces. No debemos olvidar nosotros que el viejo hombre pierde esas batallas en la mayoría de los casos. La carne no puede derrotar a los deseos santos que el Espíritu Santo de Dios ha implantado en el creyente. Cuando uno está en la carne, ¿cómo vive? Cuando estábamos sin Cristo, ¿cómo hacíamos? Solamente dábamos rienda suelta a nuestros deseos, vivíamos sin Dios por el mundo, no había absolutamente ninguna restricción en nosotros, restricción espiritual. Esa es la diferencia con un incrédulo que cree que es salvo. Un incrédulo que cree que es salvo. El incrédulo tiene una lucha entre su carne y no es el espíritu. Esa es la diferencia. El creyente tiene una lucha entre la carne y el Espíritu Santo, el principio de Espíritu Santo que está dentro de nosotros. El incrédulo que tiene una seguridad falsa de la salvación tiene una lucha entre su carne y su conciencia. Y su conciencia es distinto al Espíritu Santo. Porque en la lucha la conciencia le va a decir, esto que tú vas a hacer es malo. Pero es la conciencia quien está diciendo eso, no es el Espíritu Santo. La conciencia le va a decir, es malo lo que piensas, es malo lo que sientes, es malo lo que tú haces, es malo lo que vas a permitir. Y él cree, él se engaña y dice, esta es una batalla espiritual, cuando no lo es. No es una batalla espiritual. Al final su carne prevalece sobre los gritos de su conciencia. ¿Por qué? Porque es esclavo del pecado. Y es allí donde nosotros tenemos que aprender a hacer la diferencia, y por eso estábamos viendo primeramente lo que es el testimonio del Espíritu. Porque todos los seres humanos tienen conciencia. La conciencia puede decirte, es malo mentir, pero terminas mintiendo. La conciencia te puede decir, es malo robar, pero terminas robando. La conciencia te puede decir, es malo difamar, pero terminas difamando. Porque tu carne siempre va a vencer tu conciencia. Estás sin Dios. No tienes ningún principio. El pecado tiene un poder muy grande. Y para que una persona pueda vencer el pecado, no necesita una conciencia, necesita un poder mucho más grande que ese pecado. Y ese es el Espíritu Santo. Cuando uno es esclavo del pecado, tiene esos conflictos de conciencia. ¿Quién no los ha tenido cuando ha estado en el mundo sin Cristo? Yo los he tenido y yo estoy seguro que también ustedes lo han tenido. Es malo hacer esto.
Uno decía, pero es que es malo hacer esto hasta puede traer vergüenza a mi familia, pero lo voy a hacer. O cuando bebía, bueno, yo pongo el ejemplo de cuando yo bebía y llegaba muy ebrio a mi casa. Y yo recordaba que las cosas que habían hecho eran vergonzosas. Y sentía en ese momento una vergüenza muy grande. Hasta me daba vergüenza salir a la calle, porque yo decía, van a estar ahí las personas que me han visto. ¿Por qué bebo? ¿Por qué es que bebo? Me voy a proponer no hacerlo más, eso está mal, no puedo yo vivir así, yo no he nacido para eso. Eso pensaba yo el domingo, pero el lunes otra vez estaba bebiendo. Esas batallas se pierden cuando el Espíritu Santo no obra. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Segunda de Pedro 1:10 es nuestro pasaje. Y en este versículo nosotros, yo ya les decía, hemos encontrado un mandamiento del Señor para hacer firme nuestra vocación y elección. Ahí dice procurad. Esto significa debemos poner diligencia, debemos ser diligentes. Debemos esforzarnos para hacer firme nuestra vocación y elección. Y tal vez, hermanos, si es que, bueno, tenemos la Biblia en español, pero si es que vamos a la Biblia en griego y revisamos otras traducciones, existen otras que tienen una mejor traducción de este pasaje. Debería ser así, una paráfrasis quizás válida. Debes esforzarte para hacer firme tu llamado y elección. Es decir, debemos estar seguros de que estas gracias obradas por Dios han sido hechas en nosotros. O sea, debemos esforzarnos. Es el mandamiento. O sea, no podemos como creyentes decir, bueno, eso no es importante. No, la Escritura dice, esfuérzate, pon diligencia en conocer o hacer firme tu llamado y tu elección. Ahora, si nosotros vemos en el Ordo Salutis, llamado y elección, ¿no está el llamado y la elección dentro del orden de la salvación? En Romanos, que habíamos estado citando en Romanos 8, a los que antes conoció, a estos también los predestinó, elección. Y a los que predestinó, a estos también, ¿qué? Llamó. Elección y llamamiento, o sea, tienes que hacer segura la seguridad de tu salvación. Es lo que dice este versículo. Las palabras de Dios por medio del apóstol Pedro nos enseñan que es posible tener la seguridad de nuestro llamado, elección, porque si no, no lo mandaría. Imagínense usted a Dios dando un mandamiento que nosotros no podemos cumplir. Ahora es evidente que lo vamos a hacer en la gracia de Él. Somos creyentes, ahora la imagen de Dios ha sido restablecida en nosotros, ahora podemos obedecer los mandamientos de Dios, podemos nosotros también tener la seguridad de nuestro llamado y elección, y haciendo esto conseguimos pues tener la seguridad de nuestra salvación, que es el tema que nosotros estamos tratando. Un reformador comentaba acerca de la añadidura hecha por las versiones siriaca y la vulgata. Ellos, a esta parte, ellos introdujeron esta adición. Dice, procurad hacer firme vuestro llamado y elección por tus buenas obras. Así dicen esas Biblias. Que esta adición no estaba autorizada, es lo que decían los reformadores. Pero también ellos decían, pero que sin embargo no cambiaba el sentido del texto en nada. O sea, aun cuando había sido añadida esta palabra o estas palabras que dicen por tus buenas obras, o procurad hacer firme vuestro llamado y elección por tus buenas obras, aún esta añadidura no cambiaba el sentido del versículo que Pedro nos estaba diciendo ahora y que hemos citado para nuestra exposición. Es decir, el creyente debía examinarse a sí mismo, es lo que hemos estado viendo. Si su propia vida en el sentido interno y externo era santa, recta, piadosa, justa, consagrada en el servicio a Dios, ¿para qué? Para conseguir la evidencia de la salvación.
Dice la Escritura también, Romanos 8, 38, 39, que vamos a ver. Y una vez terminado este examen de la evidencia de mi salvación, apropiarnos de las promesas que Dios ha dado para todos los que Él ha llamado para su reino eterno. O sea, una vez que yo ya estoy seguro que Dios hizo la obra salvífica en mí, siguiendo el mandamiento que el Señor me da en 2 de Pedro, hacer firme mi elección. Una vez que yo tengo esto, debo de apropiarme de las promesas del Señor. Romanos 8, 38, 39 dice, porque estoy convencido. Mire cómo dice. Así es como deberíamos hablar nosotros. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Está usted convencido de esto? ¿Puede decirlo así usted al Señor? Estoy convencido que nada, absolutamente nada, me separará del amor de Dios. Bueno, si somos hijos de Dios, Él va a mantener su promesa y nos va a conducir por su poder a la salvación eterna, a la glorificación, a la salvación futura, la salvación final. Un creyente genuino, quien no tiene seguridad de su propia salvación, es porque desobedece a Dios en este mandamiento. Es algo tremendo, hermanos. O sea, el hecho de que yo no busque hacer firme mi llamado y mi elección, si yo no obedezco en esto, estoy desobedeciendo a Dios. Desobedeciendo. Es una negligencia. ¿En qué consiste cuando hablamos nosotros de la salvación? Esto consiste, hermanos, en que nosotros como creyentes debemos de decir, junto con el apóstol Pablo, lo que él mismo dice. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para conmigo. Dios muestra su amor para conmigo, en que siendo aún pecador, Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. En 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por mí lo hizo pecado, para que yo fuese hecho justicia de Dios en él. Primera de Tesalonicenses 5:10 dice, quien murió por mí, para que ya sea que vele o que duerma, viva juntamente con él. Claro que estos versículos los habla la iglesia, pero nosotros los podemos personalizar. Una persona que está segura de su salvación dice eso, Cristo murió por mí. ¿Y cómo sabes que murió por ti? Pues ahí están las marcas de la santificación, de la obra santificadora del Espíritu Santo, porque si el Espíritu es santo, pues no te va a llevar al antinomianismo. Si el Espíritu es santo, no te va a llevar a la mundanalidad. Si el Espíritu Santo no te va a guiar a despreciar la ley de Dios. ¿Cómo podríamos llamar a eso la obra del Espíritu Santo? La guianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca te va a llevar al mundo, porque la Escritura misma dice de que el que se constituye amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Entonces, ¿cómo es que el Espíritu Santo te va a llevar a lo que es mundano? ¿Cómo? Es solamente el espíritu del diablo, el espíritu del príncipe de este mundo es el que te conduce a eso. Por eso cuando uno dice Cristo murió por mí, es porque uno ve en sí mismo que la obra del Espíritu, que es santo, me conduce en santidad, en justicia, en rectitud, en luz. Como yo veo eso en mí y las personas que me rodean ven también eso en mí, entonces yo voy a decir, Cristo murió por mí. Cristo me redimió a mí. Cristo me sustituyó a mí en esa cruz. Claro, porque hablar de la sustitución, cuando en realidad no existe ninguna marca de la sustitución en tu vida como creyente, es engañarte a ti mismo. Aún pareciera que se adoraran esas doctrinas, se hubiese hecho una idolatría de ellas, nada más. Sí, nada más.
Hemos visto acá unos versículos del apóstol Pablo y tantos otros versículos más que se encuentran en toda la Biblia, los cuales podemos nosotros decir que Cristo murió por mí. Y aquí es donde nosotros llegamos al punto en que nuestra pregunta, ¿cómo podemos tener seguridad de la salvación?, es respondida. Después de observar los actos espirituales del Espíritu Santo en nuestras vidas, miramos a las promesas de salvación en una persona, Cristo. Después que yo he visto esos actos, ese poder obrando en mí, yo ahora voy a las promesas que están ¿en dónde? En la Biblia. Mirar a las promesas de salvación en Jesucristo, sin tener las evidencias espirituales en nuestras vidas, es necedad, es autoengañarse. Hay un orden, usted se da cuenta. Hay un orden. Nosotros nos ponemos primero los calcetines y después el zapato. O nos ponemos primero el zapato y encima del zapato el calcetín. Nadie hace eso. Un loco nomás lo haría, ¿no? Una persona que sabe cómo es que se hacen las cosas, sabe también de que primero tiene que buscar, antes de las promesas de salvación, las marcas espirituales en cada uno de nosotros. Bueno, así como mirar las promesas de salvación en Jesucristo sin tener las evidencias espirituales es necedad, de la misma forma conocer las evidencias del testimonio del Espíritu Santo en todo nuestro ser y no recurrir a las promesas de salvación en Jesucristo es pecado. Es lo que nos dice este versículo. Ok, yo veo que sí, el Señor me ha salvado, me ha santificado, me viene santificando, me aparta del mundo, me acerca a Él, me aparta del pecado, me hace cada vez más piadoso. Pero no busco las promesas, solamente me he quedado allí. Eso es pecado. Estamos en desobediencia a lo que Dios manda al creyente por medio del versículo que hemos leído nosotros del apóstol Pedro, que hemos estado mirando. ¿Por qué? Porque veo la obra del Espíritu Santo, pero todavía no tengo seguridad. No tengo seguridad. Este es el primer paso que el creyente debe dar para buscar la seguridad de su salvación. Es el primer paso. Nosotros, hermanos, podemos tal vez como primer paso, como estamos diciendo, recordar la obra pasada del Espíritu Santo. Cuando Él obró una ruptura dramática con el pecado al cual uno estaba esclavizado, uno recuerda eso. ¿Quién no recuerda cómo es que era antes? Si uno no tiene un testimonio de conversión, y de eso se trata el testimonio de conversión, de saber de qué cosa te ha salvado Cristo, y uno sabe que entra en una crisis cuando Cristo te salva. El Señor, una vez un autor estaba diciendo de que no es que yo estuve en estado de coma y de repente abrí mis ojos y otra vez estoy vivo. Esa no es la salvación. La salvación es un estado de crisis. Si no, imagínense, en Hechos 2 vemos esa crisis cuando el apóstol Pedro estaba predicando precisamente allí después de que sanó a ese hombre paralítico en la puerta del templo. Los hombres dicen que compungidos de corazón le preguntaron: hermanos, ¿qué haremos? Compungidos de corazón. Compungir el corazón es como un cuchillo y que está en el corazón y además está revolviendo, causando dolor. O sea, no solamente está herido, sino que además lo estás manipulando de tal forma que te cause dolor. Eso es la conversión. Es algo que es una crisis en la vida de uno. Es triste porque a veces uno le pregunta a las personas: ¿de qué te salvó el Señor? No saben. No saben de qué les salvó el Señor. A veces algunos dicen: a mí me explicaron la doctrina de la sustitución, me explicaron las doctrinas de la gracia, me gustó mucho, ya yo soy salvo. Pero la salvación no se trata de eso. No se trata de eso. Es una crisis donde hay una ruptura dramática. La ruptura es dramática porque no es solamente externa, sino en el corazón comienza una ruptura con los pecados que dominaban su vida, y no solamente es una ruptura, sino aborreciendo esos pecados.
detestándolos así como Dios los detesta por causa de Cristo. Porque entiende de que por esos pecados Cristo fue a la cruz y Cristo sufrió lo que yo debía haber sufrido. Por ejemplo, es importante notar esto que estoy mencionando: aborrecer por causa de Cristo. Aborrecer por causa de Cristo los pecados internos y los pecados externos que uno haya cometido, porque hay motivos diferentes para aborrecer el pecado. Sí, las personas aborrecen el pecado por diferentes razones, menos por la razón bíblica que encontramos nosotros aquí. Por ejemplo, dejar la bebida alcohólica porque ella ha sido la causa de un cáncer maligno en nuestro cuerpo. Uno termina diciendo, esa bebida, ese licor, unos usan el maldito licor, dice. Lo aborrecen, lo detestan, no quieren verlo porque te está destruyendo la vida, el cuerpo. Te está matando tu cuerpo y por eso lo detestas. Esa clase de aborrecimiento no se centra en Cristo, sino se centra en uno mismo. Mi cuerpo me lo está matando, mi hígado me lo está destruyendo. No se pasa por la mente nada a Cristo en la cruz. No se puede ver a Cristo allí sufriendo en la cruz, sino uno se ve sufriendo en el hospital. ¿Se dan cuenta? Esa clase de aborrecimiento por el pecado no es bíblica, es humanista. Otro ejemplo podría ser el marido adúltero. El marido adúltero que con su pecado hizo sufrir a su esposa, hizo sufrir a sus hijos, y ahora este hombre aborrece el pecado de adulterio. Pero no lo aborrece porque ve a Cristo sangrando y sufriendo y golpeado por dicha maldad, sino que ve sufriendo a su pobre familia. Ve sufriendo su mujer, ve sufriendo sus hijos. Los ve a ellos llorando, ve su hogar en lágrimas, y eso hace de que él aborrezca el pecado de adulterio. No es Cristo. No es Cristo. Por eso es importante que nosotros entendamos lo que es la crisis de la conversión. ¿Por qué aborrezco ese pecado? ¿Son por motivos egoístas? ¿Es un sentimentalismo sensiblero hacia seres humanos y no al Cristo de la gloria? Eso es importante, hermanos. En ambos casos las personas pueden corregir sus vidas, es decir, abandonan el licor para evitar que los sufrimientos de su cuerpo sean mayores, o abandonan el adulterio para que su familia ya no sufra más. Y Cristo es la persona que se encuentra en segundo plano. O sea, ellos no vuelven al adulterio porque ya vieron sufrir a su familia, no lo han visto sufrir a Cristo. Ellos no vuelven a la bebida porque están sufriendo ellos mismos cada día a raíz del cáncer o cualquier cosa que tengan en el organismo. Pero no lo ven a Cristo sufrir. La pregunta es, ¿cuál es la razón por la que nosotros hemos abandonado nuestros pecados con aborrecimiento? ¿Por qué lo hemos abandonado al pecado? Para que nuestras esposas estén contentas, para tener un cuerpo sano, o porque esto hizo sufrir a Cristo en la cruz. Cuando Cristo es la razón, lo primero que hacemos es, por amor al Redentor, procurar una obediencia verdadera. Ahí está la diferencia. Usted se da cuenta cómo es que todo se va juntando, todo así va cayendo en su lugar, cada pieza cae en su lugar. Cuando Cristo es la razón de que yo aborrezca y me separe de ese pecado, lo primero que voy a hacer es procurar obedecerle a Él. Una obediencia verdadera. No para pagarle lo que Él hizo en la cruz, porque eso pues no lo vamos a pagar nunca, sino porque ahora Él es Señor. Porque Él me compró con su muerte, Él me compró con su sufrimiento. Él se separó, Él sufrió la separación moral del Padre por causa mía, de mi pecado.
El creyente entiende ahora que le pertenece a Él. El creyente ha recibido por medio de la fe esa certeza del perdón de sus pecados y dice, junto con Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es. Esa es la razón, hermanos. Buscar esa obra espiritual en el corazón de uno mismo es el primer paso para moverse hacia adelante, hacia las promesas de la salvación en Cristo. Si Cristo murió por mí, entonces Cristo es conmigo. Y si Cristo es conmigo, ¿quién contra mí? Una promesa apropiada. Sé que Él murió por mí. El creyente reconoce la gracia inicial en el punto de su vida cuando el Señor lo llamó con llamamiento santo. El creyente sabe eso. Y el creyente reconoce que esa misma obra de gracia actúa desde aquel día, todos los días de su vida. Todos los días ves esa gracia en ti. La justicia y rectitud de sus sentimientos y de sus actos son la causa para tomar la determinación de afianzar. ¿Afianzar qué? Afianzar nuestra obediencia implantada en nuestro interior por el Espíritu Santo y que se expresa en aquel estilo de vida que se caracteriza por imitar a Cristo en todas las áreas de su vida, en todas las situaciones de su vida. La seguridad de la salvación, hermanos, trae al creyente paz, trae gozo, trae esperanza. Un creyente que no tenga seguridad de su salvación, aunque es creyente, porque estamos hablando de esto, un creyente que no tenga seguridad de su salvación, aunque es creyente, debería primeramente resolver su seguridad antes de servir al Señor. Nosotros hemos visto que John Owen yo lo he leído, en alguna parte yo lo he leído, él confesó de que hubo un tiempo en que él no estaba seguro de su salvación, pero él estaba ministrando la palabra de Dios. Pero no, nosotros debemos, ahora que tenemos claridad en este tema, debemos de buscar la seguridad antes de servir al Señor. La razón es bíblica. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y la fe qué es? La fe es certeza. Ahora, si yo no tengo certeza que soy un hijo de Dios, ¿cómo podría yo servirle a Él en un estado de incredulidad? Porque la falta de seguridad en la salvación es eso, es incredulidad. Es algo raro, ¿no? Decir el creyente que tiene incredulidad, pero es cierto. Es bíblico, como vamos a ver. ¿Cómo podría yo servirle en un estado de incredulidad al Señor? Hacerlo en esa condición espiritual, ¿sabe qué? Daña la conciencia. Daña la conciencia. Es mejor dar un paso al costado que servir al Señor sin la certeza de que uno es salvo. Una persona puede tener fe y no puede tener certeza. Eso es lo que yo digo. Un creyente puede tener fe y no puede tener certeza. La certeza no está ligada a la fe. Eso es algo que tenemos que entender. Por eso es que cuando leemos nosotros la confesión bautista, me parece, si no recuerdo mal, que la seguridad de la salvación está en el capítulo 18 y el capítulo 17 habla de la perseverancia de los santos, me parece. Primero hay toda una secuencia del ordo salutis en nuestra confesión y después viene la seguridad de la... Está separado. El capítulo de la fe está en otro lado. La seguridad no está ni siquiera allí, ¿no? Por eso es que decimos que una persona creyente puede tener fe y no puede tener certeza, porque la fe no está ligada a la certeza, aunque algunas veces sí. Uno cuando cree tiene la certeza que ha sido salvado, ¿no? Entonces un creyente que no tiene certeza, tampoco tiene fe. Y si no tiene fe, en alguna forma, no cree a Dios, y la condenación eterna sería su castigo. O sea, si es que nosotros ligáramos la certeza con la fe. Pero no, la fe es separada. Y miremos lo que dice la Biblia para que podamos entender un poco mejor lo que yo les estoy diciendo. Si abrimos en Marcos capítulo 9, vamos a leer 2 versículos, 23 y 24. Y yo creo que aquí estamos hablando de una persona, de un hombre que es creyente y a la vez incrédulo.
¿Qué tal esa manera que tenemos de hablar? Marcos capítulo 9, versículos 23 y 24. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Creo, ayuda mi incredulidad. ¿Cómo crees o no crees? Como él dice: sí, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Dame certeza, dame seguridad, ayúdame a tener esa certeza. Yo tengo fe, pero me falta eso, certeza. Este hombre reconoce que tiene fe, pero que su fe es muy débil. Una fe que va a tropezar. Es una fe que necesita ser fortalecida por el autor y el consumador de la fe. ¿Y quién es esa persona? Cristo. Los apóstoles no le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Es tremendo, hermanos. Acá hay un hombre que cree, pero a la vez tiene una fe débil, es incrédulo. La seguridad de la salvación se consigue ¿cómo? Se consigue por los medios de gracia que Dios ha dado a todos y cada uno de los creyentes. Y principalmente son dos estos medios. Primero, la palabra de Dios, y segundo, la oración. La palabra de Dios nos enseña que somos justificados por medio de la fe, y la Biblia nos enseña que la fe que salva no debe examinarse en cuanto a la cantidad abundante de ella. O sea, a veces nosotros estamos más preocupados. ¿Qué tanta es mi fe? ¿De qué tamaño es mi fe? ¿Qué calidad de fe tengo? ¿Es de primera calidad, segunda calidad, tercera calidad? Y nos ponemos nosotros a pensar en cosas que no deberíamos pensar. La Biblia nos habla de una fe salvífica puesta en una sola persona, Cristo, el Dios encarnado. Esa es la fe que necesitamos. Si nuestra fe está en Cristo, así sea chiquitita, es fe salvífica. Si nuestra fe está en Cristo, así sea una fe de tercer grado, no sé, de tercera calidad, esa fe te salva en Cristo. Sola fide. La palabra de Dios pues nos enseña eso, de una fe salvífica, pero la fe debe ser la que está puesta en una persona, Jesucristo, el Dios encarnado. Allí. Juan 11:25. Juan 11:25 dice: les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, el que tiene fe en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y también, bueno, hemos visto de que el Señor habla de la fe chiquita, la fe del tamaño de un grano de mostaza y todo lo que nosotros podríamos hacer. La Biblia dice que nuestra seguridad está en Cristo. La seguridad de nuestra salvación está en Cristo, la fe que tenemos en Cristo. ¿Lo creemos? Eso es lo que tenemos que preguntar. La seguridad de nuestra fe descansa en dos cosas, como hasta ahora vamos viendo. Primero, ver en nosotros la obra de gracia del Espíritu Santo, pero no debemos quedarnos allí, sino que debemos ver también la obra perfecta que el autor de esa obra de gracia hizo en la cruz, junto con todas las promesas eternas que fluyen de ella para los que creen. Eso es. Un hermano me compartía, estábamos tratando un tema que no tenía nada que ver o un poco que ver con la fe cristiana, y un hermano me compartía acerca de un pensamiento llamado rumiante. Un pensamiento, entendemos lo que es un rumiante, ¿no? La vaca es un rumiante. ¿Por qué es un rumiante? ¿No? Come el pasto y lo está masticando, luego se lo traga y después se lo regresa y lo sigue masticando, se lo traga y lo regresa, se lo traga y lo regresa. Eso es rumiar. El pensamiento rumiante, como uno que siempre está regresando una y otra vez a la mente de la persona, una y otra vez, me ataca y me ataca, siempre estoy pensando en lo mismo. Y yo quiero decirles esto: el autoexamen es bueno. Hemos visto que el autoexamen es bueno.
examinaos, probaos a vosotros mismos para ver si estáis. Es bueno, porque el Señor nos manda, el mandamiento del Señor es bueno. Pero un celo excesivo en mirarnos a nosotros mismos como imperfectos delante del Señor, esa va a ser la causa de pérdida en nuestras vidas espirituales. Si vamos a estar rumiando solamente el examinar, tengo que examinarme. Estamos así, hermanos, nuestra vida va a ser una vida sin gozo, sin esperanza y sin paz. ¿Cómo es, no? O sea, el mandamiento del Señor es ese. El mandamiento es bueno, pero también en la Biblia nos habla de que tenemos que ver las promesas que Dios tiene para nosotros. El Señor no solamente nos ha dado... sí, el creyente debe mirar con fe, gozo y esperanza a Cristo. Aparte de examinarse, la seguridad de la salvación no está en las obras perfectas que nosotros hacemos. ¿Qué tan perfectas son mis obras? ¿O qué tan perfecto es mi arrepentimiento? Y tantas otras cosas más que puede estar cruzando por nuestras mentes. No descansa en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Cristo hizo en la cruz. Yo les decía que el Señor no solamente nos ha dado su palabra, sino también nos ha dado la oración, Biblia y oración, para pedirle que esa palabra escrita sea aplicada a nuestros corazones y mentes por la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hermanos, esta promesa de que la palabra del Señor que sale de su boca no volverá vacía, sino que hará lo que quiere, esta promesa es el resultado de la oración del creyente, suplicando que dicha promesa sea una realidad espiritual en su propia vida. Así es. Así es. La seguridad de la salvación debe conseguirse por estos dos medios de gracia: Biblia y oración. Biblia y una oración completa. Orar completamente. Es una oración verdadera, como habíamos estado compartiendo, no levantarnos de nuestras rodillas hasta que verdaderamente hayamos orado. No es un saludo a la bandera. O sea, una oración no es un rato estar arrodillados, echarles pues al Señor Jesús un par de monedas en su latita y levantarnos e irnos. Eso no es orar. No es orar. No sabemos a veces qué cosa es la oración o qué cosa es orar. Habíamos estado compartiendo también acerca de la oración que llega hasta el trono de gracia y toca al Señor. La seguridad de la salvación debe pues conseguirse por medio de la escritura meditada y de la oración, para que el Espíritu Santo aplique esa escritura a mi corazón, a mi alma, a mi vida. ¿Tiene usted certeza del testimonio del Espíritu Santo, pero aún duda de su propio estado espiritual? Porque ese puede ser el caso suyo. Uno ve, uno reconoce, no, Dios sí me ha salvado, Dios ha cambiado. Yo verdaderamente siento en mi corazón aborrecimiento al pecado por causa de Cristo y de nadie más. Pero todavía estoy inseguro. ¿Por qué un creyente carece de la seguridad de su propia salvación? ¿Por qué? La Biblia misma nos responde. En Santiago 4:2 dice: no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. Ese es el pensamiento rumiante. Estoy ahí ahogado, que no tengo la seguridad de mi salvación, en lugar de orar. Señor, yo veo las muestras de gracias. Afirma, Señor, mi llamamiento. Afirma, Señor, mi elección en mi corazón. Dame esa certeza, Señor, que yo pueda decir junto con el apóstol Pablo: yo sé a quién he creído. Pida a Dios, pues, por la seguridad de su salvación. Pida para que aquellas promesas en las que Dios nos dice a nosotros, o le dice a usted, me dice a mí: tú eres mío. ¿Cuántas veces hemos escuchado, hemos leído que Dios nos dice: tú eres mío, tú eres la niña de mis ojos, has sido comprado tú a precio de sangre, el que cree en mí tiene vida eterna? Pues hay que orar para que esas palabras no sean palabras muertas, sean palabras vivas en nosotros.
Busque usted la seguridad de su salvación. Ya se ha examinado usted mismo. Ahora busque en la palabra del Señor y pida en constante oración que las promesas de Cristo sean ciertas en su corazón. Diga usted como aquel padre que rogaba por su hijo: Señor, yo creo, ayúdame en mi incredulidad. Vamos a orar.